Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y vamos al bloque de la Copa del Mundo 2026. La selección española de fútbol se convirtió en el primer finalista de la Copa del Mundo al imponerse por 2-0 a Francia en el AT&T Stadium de Dallas en una actuación sólida que confirmó el gran momento del equipo dirigido por Luis de la Fuente. La Roja llegaba a esta instancia luego de eliminar a Bélgica por 2-1 en los cuartos de final, mientras que el conjunto francés había dejado en el camino a la sorprendente en Marruecos. Desde el arranque del encuentro, España asumió el protagonismo con la amplia posesión de la pelota y un dominio absoluto del mediocampo. El conjunto ibérico impuso su estilo de juego, obligando a Francia a replegarse, a correr detrás de la pelota durante gran parte del compromiso. Uno de los aspectos más destacados del planteamiento español fue la labor defensiva que neutralizó la conexión entre Michael Olise y Kylian Mbappé, quien prácticamente no logró generar peligro sobre el arco defendido por Unai Simón. La apertura del marcador llegó a los 21 minutos, tras un desafortunado rechazo de Lucas Digne, que tras un mal rechazo que impactó en Lamine Yamal, cayó dentro del área. El árbitro sancionó penal y Mikel Oyarzabal se encargó de transformar la pena máxima en el 1-0 para España. Lejos de reaccionar tras el gol recibido, Francia nunca encontró respuestas para romper el orden táctico de su rival y se mostró imprecisa en la elaboración de juego. En el complemento, cuando se esperaba una mayor propuesta ofensiva del conjunto dirigido por Didier Deschamps, fue España la que volvió a golpear a los 58 minutos. Pedro Porro culminó una gran incursión ofensiva para ampliar la ventaja y sentenciar prácticamente el encuentro. En los minutos finales, los franceses adelantaron sus líneas en búsqueda del descuento, pero se encontraron con una defensa española muy sólida, liderada por un destacado Marco Cucurella, que anuló cada intento del ataque rival. Con esta victoria, España disputará la segunda final de su historia en una Copa del Mundo, luego del título conseguido en Sudáfrica 2010, y ahora guardará el ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles 15 de julio. De esta manera, la selección ibérica escribió un nuevo capítulo en su historia al derrotar a Francia y convertirse en el primer finalista del Mundial 2026, en un encuentro que dejó varias marcas históricas para la Roja, de acuerdo con las estadísticas del especialista Mr. Chip. Uno de los protagonistas fue Pedro Porro, quien ingresó a un selecto grupo al convertirse en el segundo defensor español que marca 2 goles en una misma edición de la Copa del Mundo, una marca que solo había conseguido Fernando Hierro durante el Mundial del 2002. Otra de las grandes figuras fue Mikel Oyarzabal, quien continúa firmando una temporada extraordinaria con la selección española, ya que con su anotación frente a Francia, el atacante alcanzó 14 goles con la Roja en la campaña 2025-2026, estableciendo un récord absoluto para un futbolista español en una sola temporada internacional. De esta manera, Oyarzabal superó el registro de David Villa, quien había convertido 13 tantos con la selección ibérica durante la temporada 2008-2009. Tras dejar en el camino a Francia, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente queda un paso de conquistar el título mundial y ahora guardará al vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. La segunda semifinal de este mundial se jugará desde las 2 de la tarde, hora peruana, en busca de instalarse en la gran final del certamen, cuando se enfrenten en el estadio de Atlanta. Tras la clasificación de España, que venció por 2-0 a Francia, ahora esperan al ganador en un duelo que trae mucho morbo. La selección inglesa llega a esta instancia luego de superar por 2-1 a Noruega en los cuartos de final. Los dirigidos por Thomas Tuchel han mostrado un rendimiento sólido a lo largo del torneo, resolviendo todos sus compromisos en el tiempo reglamentario y consolidándose como uno de los principales candidatos al título gracias a su regularidad y buen momento futbolístico. Por su parte, la vigente campeona del mundo alcanzó las semifinales luego de imponerse por 3-1 ante Suiza, aunque el conjunto de Lionel Scaloni comenzó en desventaja, reaccionó en la segunda mitad y terminó sellando una victoria que confirmó su carácter y capacidad de respuesta en los momentos decisivos. Con 2 de las selecciones más fuertes del campeonato frente a frente, el encuentro promete emociones de principio a fin y definirá al rival de España en la gran final del Mundial 2026. Así la Roja espera la final, mientras los Tres Leones y la Escaloneta se jugarán el último boleto. Veremos si el vencedor puede con este equipo español que viene intratable. Y uno de nuestros compatriotas en el extranjero volvió a dejar una actuación bastante interesante. Y es que Jesús Pretel continúa ganando protagonismo en Liga de Quito y esta vez sumó un nuevo partido como titular por la jornada 18 de la Serie de Ecuador. Aunque el marcador terminó 0-0 frente a Libertad, el mediocampista peruano fue uno de los futbolistas más destacados del compromiso y sigue alimentando el debate sobre una posible oportunidad en la selección peruana pensando en el Mundial 2030. El encuentro que su equipo juega de local tuvo al conjunto albo como protagonista, prácticamente todo el partido. Sin embargo, pese a controlar gran parte de las acciones,
y generar aproximaciones, el equipo volvió a dejar bastante que desear en la definición. Esa falta de contundencia terminó pasándole factura y el empate dejó un sabor amargo entre los hinchas que ya empiezan a quemar las redes sociales. Aunque lo que nos importa es Jesús Pretel. Él permaneció en el campo de juego hasta los 85 minutos, desempeñándose en la primera línea de volantes. Desde esa zona tuvo muchísimo trabajo para cortar los avances rivales y aportar equilibrio a un equipo que constantemente buscó instalarse en campo contrario. Otra de las grandes novedades fue la seguridad que mostró durante los duelos individuales. El volante nacional ganó aproximadamente el 90% de ellos, recuperó una importante cantidad de balones e interceptó varios intentos ofensivos de Libertad, convirtiéndose en una pieza clave para sostener el orden defensivo cuando el rival intentaba salir de contragolpe. Pero su aporte no quedó solamente en la marca. Cada vez que recuperó la pelota, también mostró criterio para iniciar las jugadas ofensivas. En varias oportunidades encontró a sus compañeros mediante balones en largo, habilitándolos cerca del área rival y acelerando las transiciones ofensivas. Incluso animó a buscar el arco contrario con un remate que reflejó su intención de participar activamente en el ataque. Aún así, el dominio territorial de Liga de Quito no pudo traducirse en goles. El equipo generó opciones para quedarse con los 3 puntos, aunque la falta de eficacia en los metros finales terminó impidiendo una victoria que parecía alcanzable. Con este resultado, el conjunto albo permanece en la cuarta posición de la tabla con 28 unidades, muy lejos del líder Independiente del Valle. Ahora toda la atención está puesta en el siguiente desafío, donde tendrán que visitar a la Universidad Católica Ecuador el 15 de julio, en un compromiso que puede resultar determinante para cambiar la dinámica del equipo. Veremos si Jesús Pretel mantiene la confianza en el entrenador y vuelve a aparecer desde el arranque porque su rendimiento viene siendo cada vez más consistente. Mientras tanto, otro aspecto sigue sonando bastante fuerte, y es su presencia en la órbita de la selección peruana. Su irregularidad en el fútbol ecuatoriano continúa siendo observada de cerca y todo indicar que si mantiene ese nivel, podría convertirse en una alternativa importante en ese recambio generacional rumbo al Mundial del 2030. Y como se sabía desde la semana pasada, la novela del nuevo volante extranjero para Universitario Deportes acabó. La institución merengue hizo oficial la incorporación de Juan Manuel Requena, mediocampista argentino que llega para potenciar la volante crema en lo que resta de la temporada. El anuncio se realizó mediante un video en las redes sociales del club, confirmando la operación que desde hace varios días sonaba más fuerte que nunca y que finalmente terminó concretándose. El futbolista llega procedente del Unión La Calera de Chile, un equipo donde dejó números interesantes que terminaron convenciendo al comando técnico de Héctor Cooper. Desde la institución merengue, remarcaron que continúan fortaleciendo su plantel profesional pensando en todos los desafíos de la presente temporada. No es un secreto que esa zona del campo de juego está en carpeta para recibir un nuevo elemento, y al parecer encontraron el perfil que buscaban sin tener que romper el chanchito. En sus primeras palabras como futbolista crema, Juan Manuel Requena no ocultó su emoción por este paso en su carrera. Un mensaje sentido que rápidamente comenzó a quemar las redes sociales de los hinchas cremas, quienes esperan que responda dentro del campo de juego y no solamente con buenas declaraciones. El mediocampista de 27 años arribó al Perú la noche del lunes, cumplió satisfactoriamente los exámenes médicos y luego estampó su firma para cerrar definitivamente su incorporación. Todo a indicar que la adaptación sería inmediata, ya que el cuerpo técnico pretende tenerlo listo cuanto antes para afrontar un calendario bastante exigente durante el segundo semestre del año. Si revisamos un poco su recorrido, antes de defender la camiseta del Unión La Calera, Juan Manuel Requena pasó por el Atlanta y San Telmo de Argentina, mientras que en el 2025 jugó en Deportivo Táchira de Venezuela. Además, durante su carrera profesional, también vistió las camisetas de Newell's Old Boys de Rosario en divisiones menores, Brown de Adrogué, Estudiantes Caseros, San Martín de San Juan y Santa Marina, acumulando experiencia que ahora buscará trasladar al fútbol peruano. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el Scouting Crema fueron sus estadísticas en el campeonato chileno. En 2 encuentros con La Calera registró 87% de efectividad en los pases, además de promediar 6.3 recuperaciones por partido y 6.5 duelos ganados por encuentro, alcanzando una eficacia del 63%. Son cifras que reflejan un volumen de recuperación alto, con un buen primer pase y capacidad para darle equilibrio al equipo cuando el partido se vuelve intenso. Ese perfil era justamente lo que buscaba Universitario para fortalecer el mediocampo. La intención es contar con un futbolista capaz de recuperar balones, sostener el ritmo competitivo y permitir que otros futbolistas tengan mayor libertad ofensiva. Como se informó en las últimas horas, el comando técnico argentino consideró que sus características se encajaban perfectamente con la idea de juego para el torneo clausura. Otra novedad importante es que Juan Manuel Requena se convierte en la cuarta incorporación de Universitario durante este mercado de pases de medio año. Antes llegaron Gianluca Lapadula, Jordan Givín y Adrián Quirós, demostrando que la dirigencia estudiantil quiere un plantel amplio para mantenerse en la pelea por el campeonato. La apuesta es clara, y los cremas no quieren dejar escapar la posibilidad de luchar por un histórico tetracampeonato.
Sobre su contrato también hubo novedades. El argentino firmó vínculo con Universitario hasta mediados del 2028, cerrando una operación que el club trabajó durante varios días antes de hacerlo público. Luego de completar todos los trámites correspondientes, la institución merengue confirmó oficialmente su fichaje y lo presentó como una alternativa importante para la volante. Ahora resta conocer cuándo llegará su estreno oficial. El vigente campeón nacional debutará en el torneo clausura este sábado 18 de julio, cuando visiten al ADT de Tarma desde la 1:15 de la tarde en el estadio Unión Tarma. Veremos si Juan Manuel Requena logra meterse rápidamente en la consideración del comando técnico de Héctor Cooper y puede convertirse en ese fichaje que los hinchas esperaban para darle mayor equilibrio al equipo y sobre todo a olvidar al recuerdo del volante chileno Rodrigo Ureña. Sin embargo, como les avisamos en el video anterior, el fichaje que aún faltaba llegar a AT es el de lateral izquierdo. Para Héctor Cooper, el nombre que más le gusta es el del argentino Rodrigo Insúa. No obstante, el hecho de que tenga contrato vigente con Barracas Central hasta finales del 2026 hace que las negociaciones no sean sencillas. No es solamente una cuestión futbolística, sino también económica. Para indicar que Universitario Deportes intentará negociar pero sin romper el chanchito, porque la dirigencia crema tiene claro que aún queda mercado por delante y no quieren hipotecar recursos en una sola incorporación. Como se informó anteriormente, en la U existe tranquilidad. Nadie piensa desesperarse si la conversación con Barraca Central se enfría. Al parecer el plan del club es avanzar hasta donde las condiciones sean razonables y si la respuesta no convence, inmediatamente activarían el denominado Plan B, que está enfocado en jugadores del fútbol ecuatoriano y colombiano. Y allí justamente apareció una de las grandes novedades del inicio de la semana, y es que durante las últimas horas del lunes, el comunicador cercano al entorno crema, Yoshikubo, en Desde las Gradas a la Cancha, reveló que ya comenzaron a filtrarse algunos nombres que Universitario tendría bajo observación si finalmente lo de Rodrigo Insúa no prospera. Así se escuchó en las últimas horas. Ya, las opciones son dos ya, son ecuatorianos ambos. Uno es Jonathan Mina, juega actualmente en el Barcelona, es lateral izquierdo. Ya, tiene contrato hasta el 2026. Ya, es uno que lo han visto, lo han ojeado, y el otro es Diego Palacios, lateral izquierdo también, que juega en el Universidad Católica de Ecuador. Acaba contrato 2026 también, pero pertenece al Corinthians, sería un préstamo, ellos dos, aparte de Insúa. Y esta semana se debería cerrar. Esas dos opciones han aparecido ahora, ya le dije los nombres. De estos dos jugadores soltados, el que llamó rápidamente la atención de los hinchas cremas fue el del futbolista Diego Palacios, porque si hacemos el análisis de su ficha, veremos que es muy interesante y de mayor jerarquía internacional. Más conocido como Chiqui, es un lateral izquierdo ecuatoriano de 27 años, con una estatura de 1,69 m, zurdo natural y actualmente perteneciente a la Universidad Católica de Ecuador. Su valor en el mercado ronda los 1.1 millones de euros, cifras que reflejan que no se trata precisamente de un real refuerzo cualquiera, sino de un jugador que ha competido en escenarios importantes. Y cuando uno empieza a revisar su recorrido, entiende por qué este nombre generó tanto hype entre los hinchas cremas. Porque no solo desarrolló su carrera profesional en Ecuador, su experiencia incluye pasos por Europa, Norteamérica, Brasil y también participación con la selección ecuatoriana. Eso automáticamente eleva su cartel dentro de cualquier proceso de scouting. Su historia profesional comenzó en el 2014 con el Deportivo Azogues, donde apenas disputó un partido. Lo pasó por Norteamérica en el 2015, sumando 6 encuentros antes de consolidarse en el Aucas de Ecuador, club donde permaneció entre el 2016 y el 2019, registrando 63 partidos y 2 goles. Ahí empezó a mostrar esa combinación entre velocidad, agresividad para marcar y constante proyección ofensiva que terminó despertando interés fuera del país norteño. Ese crecimiento le abrió las puertas del fútbol europeo. Entre el 2018 y el 2019 fue seguido al Willem II de la Eredivisie de Países Bajos. En el club neerlandés disputó 32 partidos, registró 3 asistencias y tuvo la oportunidad de adaptarse a un campeonato donde el ritmo de juego es bastante más intenso. Incluso debutó jugando los 90 minutos completos, algo que demuestra la confianza que recibió desde el inicio. Aunque probablemente la etapa más importante de su carrera llegó en la Major League Soccer. En el 2019 fue fichado por Los Ángeles Fútbol Club, donde permaneció hasta el 2023. Ahí acumuló 132 partidos, metiendo un gol y dando 12 asistencias, convirtiéndose en un jugador habitual dentro del esquema del equipo norteamericano. Fue elegido para el MLS All-Stars 2022 y recibió el reconocimiento como mejor futbolista joven de la CONCACAF Champions Cup 2020. Después apareció una oportunidad enorme cuando el Corinthians de Brasil decidió contratarlo en enero del 2024. Parecía el salto definitivo a uno de los gigantes del continente, pero todo terminó siendo un auténtico baldazo a frío. Una grave lesión de rodilla izquierda durante su debut cambió completamente el panorama
y prácticamente lo dejó sin continuidad. Apenas pudo disputar un partido oficial, aunque en el registro general aparecen 4 encuentros, muy lejos de lo que todos esperaban. Buscando recuperar confianza y minutos, en enero del 2026 regresó a Ecuador, mediante un préstamo hacia la Universidad Católica de ese país. Durante la temporada actual ha participado en 11 partidos, aún sin goles ni asistencias. Eso sí, terminó el primer semestre muchas veces en el banco de suplentes, una situación complicada que podría abrir la puerta a una posible salida si aparece un proyecto deportivo más que económico muy interesante. Y ojo con ese detalle, desde el dinero probablemente la U no pueda competir con otros mercados, pero un desafío como pelear títulos y disputar torneos internacionales para el próximo año puede convertirse en un argumento importante. Se rumorea que el aspecto deportivo podría pesar mucho más que el salario en una eventual decisión del futbolista. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Otro punto que juega a favor de Diego Palacios es su experiencia con la selección de Ecuador. Recorrió prácticamente todas las categorías juveniles hasta llegar al equipo absoluto. Participó en la Copa América 2021. Disputó las eliminatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022, acumulando 12 partidos con la selección mayor. Esa experiencia internacional es justamente uno de los factores que más valoran los scouts cuando buscan futbolistas acostumbrados a escenarios de alta presión. Si analizamos sus estadísticas globales, el recorrido también resulta interesante. Acumula 215 partidos, un gol y 15 asistencias. En la Major League Soccer disputó 112 partidos, mientras que en la Eredivisie jugó 27. En la Serie de Ecuador llegó a 63. Son números que muestran continuidad durante varios años antes de sufrir los problemas físicos. Pero si hablamos del aspecto futbolístico, las métricas son bastante positivas. Registra 1.74 entradas por cada 90 minutos, ubicándose en el percentil 76. Además alcanza 2.32 intercepciones, situándose en el percentil 99. Mientras que en duelos ganados por el suelo llega al 8.71, también dentro del percentil 99. En el juego aéreo aparece una cifra de 0.58, correspondiente al 33% percentil, probablemente el punto más discutible de su perfil. Eso explica por qué algunos consideran que sería un buen encaje en el clásico 4-4-2 que viene implementando Héctor Cúper en la U. El entrenador argentino prioriza las líneas compactas, orden defensivo, para reducir el margen de error. Un lateral con capacidad para anticipar, recuperar y proyectarse al ataque puede adaptarse bien a ese funcionamiento, aunque también necesitaría disciplina táctica para no dejar espacios. Claro que no es todo positivo, existe un tema que inevitablemente genera dudas y que ningún departamento médico puede ignorar. Su historial de lesiones es bastante delicado. En el 2019 sufrió una lesión en el pie, en el 2022 tuvo un problema de rodilla durante 11 días, luego llegó la lesión más seria en el 2024, permaneciendo 124 días fuera de las canchas y perdiéndose 17 encuentros. La situación empeoró cuando fue sometido a una operación de rodilla entre el 2024 y el 2025, permaneciendo inactivo 197 días y ausentándose en 41 partidos. Posteriormente volvió a pasar por el quirófano entre febrero del 2025 y mayo del 2025, perdiéndose otros 70 días y 18 encuentros. Ese historial es sin duda el mayor factor de riesgo para cualquier negociación. Por eso mismo, si finalmente Rodrigo Insúa no llega a Universitario, una alternativa interesante podría ser gestionar un préstamo desde Corinthians, en lugar de comprar su pase. Ser una fórmula mucho menos riesgosa para evaluar su recuperación física antes de asumir un compromiso económico mayor. Veremos si ese nombre sigue tomando fuerza o si aparecen nuevas opciones desde Ecuador o Colombia. Lo cierto es que la búsqueda continúa y el lateral izquierdo extranjero sigue siendo prioridad de los cremas. Pero ¿tú qué opinas? Ya sabes que te lo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones con mensaje de voz. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.